Máscaras, y en esta ocasión vamos a estar hablando en la materia de español acerca de los tipos de lecturas que existen, qué géneros puedes tú encontrar y sobre todo cuál es el placer de la lectura. Acompáñeme a ver cómo es que cada género tiene sus propias particularidades, características y sobre todo cómo te pueden aportar algo y te pueden ayudar a crear un cúmulo de conocimiento. Desde la más remota antigüedad, el hombre ha contado historias. Es una larga línea de continuidad. Hay puntos de contacto, es decir, inspiraciones que van de textos tan antiguos como la Odisea a la Guerra de las Galaxias, de los cuentos folclóricos tradicionales a las historietas de Superman, o incluso de las más remotas leyendas a las de Harry Potter. A final de cuentas, es una forma en la cual se cuentan historias que han predominado a lo largo de los siglos. Hazañas extraordinarias, pasiones intensas, hechos que suceden en una geografía indeterminada o desconocida, donde aparecen seres de gran poder. A final de cuentas, nos remiten lo mismo al ámbito del bosque cercano que a tierras muy lejanas. La historia que nos cuenta es una historia que nos dice que la debemos de creer, pero que no es verdad. Por eso, el cuento se inicia con una estructura igual. ¿Quién cuando empieza diciéndole "había una vez" no sabe de qué va a tratar? Que, hay que decirlo, vale la pena escucharlo, pero que tal vez no es verdad. Cada tipo de narrativa tiene estas fórmulas. Y también cada país y culturas tienen una forma de iniciar sus cuentos. En el mundo árabe, en lugar de decir "había una vez", se puede decir "un día entre los días", o se dice "érase una vez que era". A final de cuentas, no se nos dice cuándo, porque no hay un valor de verdad. Eso es el cuento. Y el cuento tradicional, que a veces se nos dice cuento infantil, pero que en la vida comunitaria no tiene nada de infantil porque lo sabemos todos. Lo hemos escuchado todos. Y a final de cuentas está transmitiendo unos valores de una comunidad, de un tiempo, de unas personas. Nuestro conocimiento de los cuentos tiene momentos históricos muy precisos y uno de ellos, indudablemente, es la recolección que hicieron, por ejemplo, los hermanos Grimm. Después tenemos recreaciones como las de Hans Christian Andersen. Ellos, que tenían muy buen oído, reconocen la tradición cuentística que deriva del saber de una comunidad o de un pueblo. Esto es un tesoro intangible, pero que no podemos solidificar. Es algo que escuchamos, son las palabras de la tradición, las palabras las que nos traen los padres a los hijos y que se van repitiendo. Hay una relación entre estos cuentos y otras formas literarias. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuento tradicional no solamente vive en el ámbito de lo que se cuenta con palabras, o sea, que hay también una recreación por parte de otras personas, porque a final de cuentas, por lo general, al margen de donde vivimos, conocemos otros cuentos, y estos cuentos han llegado a nosotros porque alguien los ha recogido, y sobre todo, han sido puestos por escrito. El leer nos habla una posibilidad de explorar mundos nuevos, posibilidades distintas, viajar a remotos mundos. El que tú te enfrentes a un texto conlleva que te concentres, que pongas un poco de ejercicio en la mente para intentar comprender lo que te dice el otro. La lectura, muchachos, nos ayuda sobre todo a entender qué es lo que piensan las demás personas, a comprender la diversidad. Cuando tú lees y encuentras el gusto en ello y te puedes también topar con ciertas ideas que son de tu agrado, las puedes apropiar o las puedes ver cómo se aplican en el mundo diario. También la lectura nos ofrece la posibilidad de poder entender a otras personas, a otras culturas, saber historias de el por qué la gente se comporta de cierta manera. Ha habido diferentes autores que manejan el hecho del pensamiento humano. También nos cuentan historias sobre cosas que pueden ocurrir. A estas se les llaman distopías. Es decir, futuros lejanos que no son futuros ideales, pero que pueden ser evitables.
Es decir, nos dan avisos de cómo nosotros podemos evitar que las cosas vayan mal. También existen tipos de lecturas en las cuales nosotros podemos encontrar la voz de lo que sentimos o nos podemos identificar con algún personaje ya que él tiene rasgos que nosotros tenemos o tiene emociones que nosotros estamos experimentando en aquel momento. Esto es la riqueza de leer, y cuando tú encuentras tu propia voz reflejada en algún autor, es cuando tú empiezas a seguir esa serie de libros o a esa persona y empiezas también tú a expandir tu mente, a comprender mejores y más cosas. Sobre todo, que te da un cúmulo de criterio en el cual tú lo vas a poder ver reflejado en el mundo actual y lo podrás comparar con tus ideas, con lo que tú conoces, con lo que la gente cree o cree entender. ¿Qué es lo que hace interesante a una leyenda? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un cuento y una leyenda? Bueno, pues esto depende de quién la cuenta. Un mismo tema, una misma historia, en una comunidad puede funcionar como una leyenda y en otro lugar como un cuento. Lo que ha cambiado es el valor que hace la persona que lo escucha, ya que él va a decidir si es verdadero o falso. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se está contando una leyenda, se está estableciendo un pacto de verdad entre el transmisor y el receptor. Esto es, quien cuenta la historia la da por verdadera, pero para darla por verdadera, también quien la escucha tiene que creer que es verdad. Por lo tanto, algunos de los recursos para establecer este pacto de verdad es que la leyenda no tiene un principio formulístico como el del cuento. Es decir, un cuento generalmente empieza con un había una vez, sino que la leyenda se ubica en un tiempo y en un espacio identificados por la persona que escucha. Como cuando dicen, allá por la hacienda vieja, o en el centro de la ciudad, o antes de la revolución, o en la época de los reyes, o cuando vivían los aztecas por aquí, pasó tal cosa. En muchos casos se da también un argumento como una forma narrativa que es memorial, es decir, que es momento en el que se dice, a mí me pasó y yo vi tal cosa y tal cosa extraña sucedía. Entonces, una leyenda va a poder contar tanto como hechos naturales como sobrenaturales. Va a poder hablar de distintos personajes, pero siempre va a ser desde la perspectiva de los valores que están vigentes para la persona que la cuenta o del lugar de donde se cuenta. Por lo tanto, lo que se cuenta, una vez que se establece este valor de verdad, tiene que ser además verosímil. O sea, que tiene que tener algo verdadero o de real para que se pueda creer. Y ojo, con verosímil no quiere decir realista. Esto es, cuando se cuenta, esto debe de ser posible. Incluso se puede pensar que eso ya no sucede, pero que antes sí sucedía. Por lo tanto, la ubicación de decir, hace algunos años, hace un siglo, aquí, en aquel monte, en aquella cueva, por aquel lugar, es fundamental. Entonces, la leyenda, en cuanto a relato tradicional, es conservada por la comunidad en la memoria colectiva. Es decir, que la gente la recuerda y la va a transmitir a sus hijos, y estos a los hijos de sus hijos, y va a poder variarla de acuerdo a las circunstancias. ¿Esto qué quiere decir? Que las leyendas que se cuentan no solamente pertenecen a un pasado. Hay leyendas que se ubican y surgen de un tiempo moderno. Por lo general, las leyendas son breves, cuentan con un solo episodio y generalmente tienen un desenlace sobre lo que pasó. Hay leyendas que explican cosas como el origen de una montaña, de un río, elementos de la naturaleza, otras que pertenecen al mundo de lo escatológico, es decir, de lo extremo, que nos van a hablar del bien, nos van a hablar del mal, nos van a dar referencias al más allá, a fantasmas o a personajes muertos. También hay leyendas religiosas,
donde vamos a ver premios, castigos, apariciones de los santos, de la Virgen, imágenes milagrosas y otras que son leyendas sobre personajes. Y aquí pueden haber personajes históricos, personajes que han tenido parte en la historia de la comunidad o personajes que se han ido creando en el paso del tiempo y han adquirido un sentido legendario. En un país como México, con tanta cultura y mucha historia regional particular, hay muchísimas leyendas. Hay algunas que son solamente de una región y otras que abarcan grandes zonas. Incluso podríamos decir que nos hablan de todo el país. La leyenda marca un valor de identidad, es decir, se cuenta en un lugar y corresponde a lo que esas personas son. Ahí es ahí. También la leyenda tiene otro elemento, que generalmente es el refugio de otros relatos que ya no funcionan, pero que son utilizados para podernos contar cómo vivían las personas de antes. Entonces nosotros podíamos distinguir muchas narraciones, porque va a haber un espacio en el cual los relatos tienen su origen en elementos, como por ejemplo, todos conocemos la leyenda de La Llorona, pero esta leyenda ha tenido variaciones a lo largo de los años y no siempre se cuenta de la misma manera. Hay quien la ha visto, hay quien nos cuenta el origen y otros nos comentan por qué se aparece específicamente en cierto lugar a cierta hora. El valor, el tono, el acontecimiento que se va a narrar va a ser extraordinario y en el momento en el que se nos cuenta, se nos va a decir, esto es verdad, no es un cuento, hay que creerlo. Como se pudieron dar cuenta, existen diferentes géneros y todos ellos nos aportan algo. La calidad narrativa consiste en que el autor nos va a intentar explicar un poco de cómo él ve la realidad, cómo la explica, cómo la siente. El acto de leer conlleva a confrontarse con uno mismo, con lo que uno entiende, con lo que uno es. Y a partir de ello es como vas creando una forma de pensamiento distinta a la que tenías antes de enfrentarte a una lectura. El leer también nos ayuda a mejorar la memoria, nos ayuda a entender y conocer muchas palabras y sobre todo a entender diferentes significados de la vida y de cómo otras personas piensan. La lectura, muchachos, es un ejercicio muy sano, muy vasto y sobre todo que nunca se acaba. Como puedes ver, hay diferentes géneros en los cuales los diversos autores encuentran sus voces y nos quieren transmitir algo, un pedazo de su mente y de la manera en la que ellos conocen y comprenden al mundo. Ojo, estas maneras de comprender y conocer al mundo han ido cambiando a lo largo del tiempo y eso es lo interesante. Si tú notas, en las novelas de aventuras puedes encontrar que hay diferentes formas de tener una aventura. Es decir, están los libros que tratan sobre aventuras con vaqueros, los hay con espadachines, o aquellos que se adentraron en la antigua China y tienen que pelear contra samuráis o ninjas. También tenemos las de corte de ciencia ficción, es decir, aquellas que sueñan con un futuro en donde la tecnología ha creado robots que son capaces de parecerse a los humanos y que hay que combatir, o la invasión de una raza alienígena en la cual los héroes se tienen que juntar para combatirlo. Todos estos son formas en las que los autores nos quieren contar una idea, una forma, una manera de ser. La lectura, muchachos, nos ayuda a poder comprender el mundo y sus posibilidades. Todos podemos escribir, todos podemos plasmar nuestras ideas, pero para hacerlo con arte y que todos nos entiendan, el primer ejercicio que debemos tener es la lectura. Bueno, muchachos, yo les voy a dejar en el apartado de la descripción 3 libros. En estos libros son unas antologías en las cuales ustedes deberán escoger una lectura. Es pequeña. Recuerda que cuando tú estés frente a una lectura y exista alguna palabra que no comprendas, debes tener a la mano un diccionario o bien tu móvil o lo que tú tengas a la mano para poder consultar las palabras que no comprendas. Las lecturas que te propongo aquí no son tan complicadas y son palabras un tanto digeribles. Ahora bien,
que si tú tienes una forma de entenderlo y de comprenderlo, es la parte en la que debemos escribirlo. Y después de que tú lo leas, hay que compartirlo. No te necesitas compartirlo con tus amigos, quizá, pero tal vez con tu familia o con aquellos a que tú con más confianza les tengas. Eso sería todo por ahora. Y espero un reporte de lectura para la siguiente clase. Después daré las bases en el grupo. Nos vemos.